Entonces, les estaba comentando. El orden de enlace, entonces lo que nos va a dar es un valor numérico. Este valor numérico pues puede ser entero o fraccionario. Normalmente vamos a hablar de valores enteros o fraccionarios, pero con 1.5, 0.5, 2.5, 3. El valor más grande que podemos tener para el orden de enlace es de 3, ¿sale? Entonces, por el número de electrones que ocupamos máximo. Maestra, ¿Sí? una compañera comenta que si puede volver a explicar rápido lo que estaba explicando, por favor. Lo Lo, anterior a esto, creo. lo anterior a esto. Sí, creo que antes de que Ah, empezaran a montar ok, el Jamboard. ok. Lo que les comentaba, sí, claro, lo que les comentaba es que, bueno, esto vimos la clase pasada, ¿no? De la construcción de la configuración electrónica molecular. Déjenme, les pongo aquí, configuración electrónica molecular. ¿Ok? Entonces, la construimos a través de ir llenando los espacios centrales de el diagrama, ¿no? Y se construyen por los electrones que contribuye cada uno de mis átomos. Entonces, acá estaría el carbono, acá el oxígeno. Y bueno, voy a tener electrones de alta energía y de baja energía. ¿Con respecto a qué? Alta o baja energía con respecto a donde se encontraban inicialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carbono tenía electrones 1s, ajá, que de tal forma que cuando se combina con el oxígeno, con los electrones 1s del oxígeno, bueno, pues estos se van a reacomodar y van a tener un gasto energético menor, ¿no? Que está aquí. Pero un par de electrones de estos 4 que se están recombinando, pero 2 de ellos van a estar en un nivel más alto de energía. La suma de las dos energías no debe de dar mayor a la suma de estas dos energías, porque no estamos creando materia, pero tampoco debería de dar menor. Ajá, porque tenemos una conservación de energía. Ajá. Pero estos electrones que se encuentran en la parte superior, obviamente, tienen un gasto más energético de como lo tenían inicialmente cuando eran átomos independientes. Entonces, lo que vamos a tratar de sacar aquí es la estabilidad de la molécula. Esto es, qué tan posible es de que exista esta molécula que yo estoy proponiendo de atómica en la naturaleza. Ajá. Y a esto lo vamos a medir con el orden de enlace. El orden de enlace lo conocemos como OE. Lo vamos a escribir como OE. Ajá, con sus iniciales. Entonces, el orden de enlace es igual al número de electrones de enlace menos los electrones de antienlace. ¿Cuáles son los electrones de antienlace? ¿Se acuerdan? ¿Eran los protones? No. Fíjense, aquí, déjenme me acerco un poquito. ¿Tiene que ver cuando la energía aumenta? Exacto, exacto. Aquí tenemos estos que tienen asterisco, son los electrones de antienlace precisamente. Ajá. Entonces, los de alta energía son los de antienlace. Por ejemplo, estos serían y estos. Ajá, en este diagrama. Entonces, por ejemplo, aquí para el monóxido de carbono, que sacamos aquí ya su configuración electrónica, los electrones de enlace son aquellos que no tienen asterisco. Entonces, son 2, 4. Ajá, los voy a poner con otro color, con verde. Son 2, 4, 6, 8, 10. 10 de antienlace. Ajá. Entonces, el orden de enlace para eh, el monóxido de carbono, que es el que estábamos trabajando, vamos a escribirlo aquí, el orden de enlace es igual a 10 electrones de enlace menos los de antienlace. Son aquí 2, 2, 4. 4 de antienlace. Ajá. Entonces, 4 de antienlace. Y les decía que podían ser puntos 5 o enteros, pues es porque va dividido entre 2, es un promedio. Ajá. Entonces, ¿cuántos tienes de baja energía menos los que tienes de alta energía? Entre 2. Eso es lo que te va a dar el orden de enlace. Y esto pues va a ser igual aquí a 3. Entonces, la posibilidad de encontrar al monóxido de carbono en la naturaleza es alta. ¿Por qué?
Porque nos está diciendo que hay más electrones que están en baja energía que aquellos que se encuentran en alta energía. ¿Qué es lo que sucede cuando la posibilidad es nula de que exista? Pues el orden de enlace se hace cero. Ajá. ¿Por qué? Pues querría decir que tengo igual número de electrones de enlace y de antienlace, entonces ya no es negociable. Ajá. Siempre que se forme una molécula es porque la mayoría de los electrones van a bajar en su nivel energético y va a haber un menor gasto. Ajá. Si esto no sucede, entonces no hay como razón de que exista una molécula. Esto según la teoría del orbital molecular. ¿Dudas, chicos, aquí con esto? ¿Puedes repetir ese último, por favor? Claro. El orden de enlace lo que nos está dando es la estabilidad de la molécula. Ajá. Entonces tenemos a los electrones de enlace, que son los que se encuentran en los lugares de menor energía, menos los electrones de antienlace, que son los que se encuentran en los lugares de mayor energía. Siempre y cuando la mayoría de los electrones se encuentren en niveles de baja energía con respecto a aquellos que no es así, entonces nos va a dar un número positivo. Ajá. Y ese número positivo significa que hay posibilidades de que exista la molécula en la naturaleza. Si el valor del orden de enlace es cero, significaría entonces que esa molécula no puede existir o que no hay razón para que existiera. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que es el mismo número de electrones que están en baja energía que en alta energía, lo cual eso se cumplía antes de que fuera molécula. Entonces, si no baja en la estabilidad energética, digamos, en el gasto energético, los electrones en una molécula diatómica, entonces no habrá razón para que exista esa unión. Sí, gracias. No, de nada. Ok. ¿Quedó claro entonces cómo se mide el orden de enlace? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hacer un ejercicio a modo de reconocer la estabilidad en diferentes propuestas que tengo aquí. Entonces, déjenme, veo mi apunte. Entonces, bueno, vamos a, primero, de estas especies químicas que yo les voy a dar, que son 4, vamos a primero determinar quién es la más estable y después vamos a determinar qué carácter magnético tiene. Entonces, vamos a escribir aquí. Es un ion que está compuesto por boro, carbono, y tiene una carga total de 1 más. Otro ion que es, este es molécula neutra. Ajá. También vamos a tener el carbono diatómico, pero como especie iónica. Ajá. Y el carbono nitrógeno, ciano, 1 más. ¿Ok? Entonces yo tengo estas 4 especies químicas y lo que quiero es ordenarlas en forma creciente. Vamos a poner este texto. Ordenar. En forma creciente según la estabilidad de cada especie. Ajá. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer entonces es determinar pues su configuración electrónica de cada una de estas especies químicas. Ahora, ojo, ajá, yo les dije que la teoría del orbital molecular funcionaba para moléculas diatómicas que tuvieran enlaces internos covalentes. Ajá. Entonces, fíjense, aunque tienen una carga asociada, ajá, la carga está asociada a toda la especie química. Entre ellos, ¿qué tipo de uniones? ¿Los de carga son iónicas? A ver, la carga está asociada a toda la especie química, ¿no? Pero entre ellos, ¿qué tipo de uniones? ¿Se acuerdan que les había dicho? Si es... Sería si iónico, es, ¿no? No. ¿El boro qué es? ¿Un metal o un no metal? Voy a cambiar de No metal. pizarrita. Un no metal, exactamente. Se encuentra como por aquí, ¿no? Entonces es un no metal. El carbono,
se encuentra como por acá. Es un no metal también. No metal. No metal. Entonces sí es covalente. Covalente. Entonces, es covalente, exacto. Entonces, fíjense, entre los átomos que tengo aquí, hay uniones covalentes, pero ya en conjunto me forman una especie iónica con carga 1 más, pero entre ellos se están uniendo de forma covalente. Esto es a lo que le llamamos un ion compuesto. Ajá. O sea, en sí esto es un ion. El Bc1 más es un ion. Pero entre el boro y el carbono, la unión que existe es covalente. Por lo tanto, lo puedo analizar con teoría del orbital molecular. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, Sí, profesora, perfecto. pero bueno, estaba viendo aquí, bueno, el boro es metaloide, ¿no? Pero sí se considera tal cual como no metal. ¿Cómo no metal lo vamos a considerar en este No. problema? Los metaloides en general los vamos a considerar como no metales. ¿Vale? Ok, sí, gracias. No, ¿de qué? Ok. Lo hice así para que no quede tan encimado. Ok. Fíjense. Entonces, igual pasa, por ejemplo, con el carbono. Carbono-carbono, la unión que existe carbono-carbono es una unión covalente. Ya en conjunto forma un ion, ¿no? Porque por azares del destino perdió un electrón tal vez y forma un ion. Igual el ion ciano, carbono-nitrógeno, la unión carbono-nitrógeno es covalente, pero forman ya en conjunto un ion. Yo espero que eso no los confunda, porque sí es necesario que lo tengan como claro. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el número de electrones. Entonces, para sacar el número de electrones, lo primero que vamos a sacar es los números atómicos de cada uno de ellos. Entonces, para eso, nos vamos a ir, déjenme abrir acá el manual. Más bien para Entonces, el identificar valor, estas moléculas sería ver en qué grupo están, ¿no? Y de ahí basarnos en cómo se conforman, si en una forma covalente o en una forma iónica. así es. Sin embargo, es importante identificar precisamente lo que nos dice Cristian, de si es un metal o un no metal. Si yo veo un metal, entonces ya pienso que pudiera ser iónico. Ajá. Entonces, déjenme abrir acá para tener el manual y poderles mostrar el número atómico de cada uno de ellos. Y ahora se me olvidó abrirlo antes. Okay, voy a poner aquí. Ok, voy a mover un poquito rápido para llegar a la tabla periódica. Entonces tenemos boro, que tiene 5 en número atómico, carbono que tiene 6, y nitrógeno que tiene 7. Entonces, con base en esto, yo voy a sacar los números atómicos totales, la suma de los números atómicos. Entonces, el boro, habíamos visto que era 5, el carbono es 6. Entonces, en total son 11. Luego, aquí igual, 5 más 6 igual a 11. Luego aquí, carbono es 6 más 6 igual a 12. Y carbono nitrógeno es 6 más 7, que es el nitrógeno, igual a 13. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a sacar el número total de electrones. Entonces, 11 es la suma de los números atómicos. ¿Cuál es el número total de electrones? 10. 10, exacto. ¿Por qué? Porque tiene una carga 1 más, ¿no? En la que sigue, pues no tiene ninguna carga, por lo tanto se mantiene el número de electrones igual a la suma de los números atómicos, ¿no? En el carbono, 11. 11, ¿verdad? Y en el carbono nitrógeno, ciano, 12. serían 12. Ok, perfecto. Ahora, ya tenemos el número total de electrones. Con el número total de electrones nosotros podemos ahora crear la configuración electrónica del compuesto que estamos trabajando. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la configuración electrónica? Bueno, como todos, en este caso rebasan los 10, entonces tendríamos que cambiar de uno al otro diagrama. Pero bueno, vamos haciéndolo por partes. Voy a acercarme un poquito.
Entonces, para el primer ion, BC1 más, son un total de 10 electrones. Entonces, vamos a escribir su configuración electrónica para 10 electrones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí fíjense, chicos, como están en el mismo nivel, primero los coloco de forma sin aparear, desapareados, y después, ya hasta que ya no hay más espacio, empiezo a aparear. Ahí sería 9, y con este completo los 10 electrones. Así quedaría el llenado de los espacios. Ajá, entonces, por ejemplo, para el uno más, la configuración electrónica sería sigma 1s2, sigma de antienlace 1s2, sigma 2s2, sigma de antienlace 2s2, y en la última parte nada más voy a escribir pi 2py1, pi 2pz1. Maestra, ¿el modelo de la derecha se usaba para cuántos electrones? Más de 10. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces esa sería mi configuración electrónica. Fíjense, en los últimos dos tengo electrones desapareados y en todos los demás tengo electrones apareados. Magnéticamente, si yo quiero saber el carácter magnético de este compuesto, dado que puedo ver aquí que ya hay electrones desapareados, entonces digo que es un compuesto con carácter paramagnético. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, vamos a sacar su orden de enlace. Entonces, el orden de enlace de van a ser 2, 4, 6, 7, 8. 8 electrones de enlace menos 2, 4 electrones de enlace entre 2. Entonces, aquí es 2. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Ok. A ver, son 2, 4, 5, 6. Ah, no, conté mal. Sí, son Ya. 6, ¿no? 6. Ah, de hecho, Ya ven. sería en ese caso 6 menos 4, 1. 2, entre 2 a 1, ¿no? Aquí yo había contado un par de más. Entonces es 1. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, ya. Ya quedó bien, ¿no? 6 menos 4, 2, entre 2 a 1. Entonces su orden de enlace es 1. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, maestra. ¿Y qué ¿Sí? pasaría si los electrones de antienlace fueran mayores que los de enlace? ¿Eso es Sí, posible o no es posible? normalmente lo más que puede pasar es que sea el mismo número. Pero si con el mismo número ya dices que no es una molécula estable o que puede existir, con mayor número de antienlace, menos, ¿no? Menos podría estar en la naturaleza. Uh-huh. Ok, de acuerdo. Gracias. Me entró la duda. Sí, ¿no? Yo Sí. tenía duda, bueno, ve que es no sé, sigma antienlace 2s2, luego es pi 2p. ¿Qué es el simbolito que tiene? Es que ya no se alcanza a ver. PY, Ah, PY, ok. PY Y y PZ. PZ, ok, Es que, gracias. es que mi tabletita no me ayuda mucho a veces. De por sí, ¿no? Mi letra a veces no es tan hermosa. Entonces, a ver, déjame ver si le puedo mejorar. Profesora, Bien. entonces, los que acaba de decir, los de PY y PZ no se cuentan. Bueno, esos electrones, Sí, mira, ¿se cuentan? sí. A ver, vamos a ver. No vaya a ser que lo estoy haciendo mal. Aquí son 2 de enlace. Otros 2 de enlace son 4. 5, Ah, no, sí, ya vi. Sí, no, sí 6. son 6. Ajá. 6, ¿verdad? Ok. Sí, más vale. Porque aparte de todo,
hay evidencia en el video, entonces que quede lo más claro posible, ¿no? Y 4 de antienlace, entonces nos queda un orden de enlace total de 1. Ahora, lo que les quería mostrar, Maestra, tengo una duda. ¿sí? ¿Por qué es Dime, dime. paramagnético? Cuando tú veas electrones sin aparear, o sea, que no estén en forma de par, de 2, que sea uno, unitario, es igual que cuando lo hacíamos con los átomos o con los elementos. Ajá. Si hay electrones desapareados, es paramagnético. Si todos los electrones están apareados, entonces es diamagnético. Ok, Como gracias, maestra. por similitud. Ajá. Ok. Ahora, para el caso la siguiente especie química son 11 electrones. Lo que quería ver, no sé dónde dejé mi manual, no sé si lo cerré. Creo que sí cerré el manual. ¿Qué le hice? No, acá está. Ahí ven ustedes el manual, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Voy a mover un poquito rápido. Aquí está. Entonces, aquí les dice, miren, niveles de energía de orbitales moleculares para los elementos desde 1 hasta el 10. Ajá. Vamos a usar el primer modelo. Y vamos a usar el inverso en el caso del sigma 2px, ¿no? Ustedes ven, en el caso de hasta 10, vamos a usar primero los niveles de pi, 2py y 2pz, y después el de sigma 2px. En el caso de más electrones, entonces lo vamos a invertir. Entonces sería pi, primero sería sigma 2px, perdón, y después pi 2py, pi 2pz. Ajá. O sea, hay una inversión en estos niveles. Este nivel sube cuando usamos menos electrones y cuando hay más electrones vamos a usar este modelo. Pero aquí sí hace la aclaración que es para mayores de 14 electrones. Entonces, yo hace ratito me habían preguntado y les dije que 10, pero no son 10 electrones, sino hasta el número atómico 10. Ajá. Entonces, o eso es lo que yo entiendo de este comentario, ¿no? Entonces, vamos a usar hasta 14 electrones con esta organización y de más de 14 vamos a usar esta organización. Eso era lo que quería que revisáramos con el manual. Entonces, para la siguiente, como son 11, todavía no llegamos a 14, en todos los casos, lo máximo que vamos a usar es 12. Entonces, todos vamos a usar el mismo modelo de organización. Entonces, la configuración electrónica va a ser muy similar para todos, nada más que va a aumentar, en este caso, por ejemplo, a comparación de la primera especie, en un electrón. Entonces, hasta aquí llevamos 10. ¿Dónde iría el siguiente electrón? En pi 2py. Exacto, porque no podemos subir al siguiente hasta no tener lleno este nivel. Entonces, en la configuración electrónica tendría lleno aquí. Y entonces, su configuración sería BC sigma 1s2, sigma de antienlace 1s2, es sigma 2s2, sigma de antienlace 2s2, pi 2py, y aquí sería 2 pi 2pz, y nada más sería 1. ¿Qué carácter magnético le asignaría? Igual Igual paramagnético, ¿no? Paramagnético, ¿no? Exacto. Porque aunque haya un solo electrón desapareado, ya será suficiente, según la teoría para decir que es paramagnético. ¿Y el orden de enlace cómo quedaría? 7 menos 7 menos 4 entre 2, ¿verdad? Entonces sería 1.5. Aumentó. Aumentó un poquito el ¿Por qué 7, orden de maestra? enlace. Son 7 electrones en enlace. Déjame ver si este es el color que sé. Entonces, mira, aquí son 2, 4, 6, 7. 7 de enlace. Ajá. Y siguen siendo 4 nada más de antienlace. No se modificó. Sí, perdón, me confundí. Ok. Ahora fíjense. Para la especie iónica, la especie química que sigue, que es el carbono diatómico 1 más,
el total de electrones es el mismo que la anterior, que la que acabamos de hacer. Entonces se dice que estos son isoelectrónicos. ¿Cómo va a ser su configuración electrónica del carbono diatómico? Similar. Idéntica, ¿verdad? Entonces le voy a poner aquí que también corresponde esa configuración electrónica a el carbono diatómico 1 más. ¿Están de acuerdo? Es la misma configuración. ¿Y cómo va a ser su orden de enlace? El mismo, ¿no? ¿Igual? El mismo, exactamente. Ajá. Y ¿cómo va a ser su carácter magnético? Igualmente paramagnético. Idéntico paramagnético. ¿Sale? Ok. Entonces no va a haber diferencias porque su configuración electrónica es la misma. La diferencia radica en el núcleo. Ajá. O en los núcleos. Ahora vamos a ver el ciano, CN. CN sí va a cambiar porque son 12 electrones. Ya aumenta en un número el número de electrones. Entonces, ¿cómo va a quedar? 2, 4, 6, 7, 8, no. ¿Cuántos llevo? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 sería aquí. Ajá. Entonces, lo único que cambiaría con respecto a las otras moléculas, a las otras especies, es que va a tener todos los electrones apareados, ¿no? Sería 1s2, sigma antienlace 1s2, sigma 2s2, sigma de antienlace 2s2 y 2py 2. Y el último, ¿cómo va a quedar? Y 2pz 2. 2. ¿Y cómo va a ser su carácter magnético? Diamagnético. Este sí va a ser diamagnético porque todos están apareados. ¿Sale? Ok, perfecto. ¿Y cómo va a ser su orden de enlace? 8 menos 4 sobre 2. Exacto. Ya se me acabó la hoja, pensé que todavía tenía abajo y ya no tengo. Orden de enlace va a ser igual a 8, aumento solamente en los de enlace, menos 4 entre 2. Ajá. Entonces sería 4 entre 2 a 2. ¿Hasta ahí dudas de cómo hemos obtenido estos valores? ¿No? ¿Todo va bien? Muy bien. Hasta ahorita fácil. Fácil, ¿verdad? Sí, de hecho está Sí. sencillo. Pues sí. Maestra, ¿me puede repetir cómo obtuvo el de, por ejemplo, el de que tiene 10 electrones para acomodarlos en los recuadritos, en el, ¿cómo se llama? Aquí, en el diagrama de la Ajá, en el teoría diagrama. orbital. ¿Estos 10? Ajá, esos 10. ¿Cómo los Ok. acomodó? Bueno, al final, ¿cómo lo que es la última parte? Aquí en el diagramita me dices, ¿verdad? Sí, profesora, por favor. Lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir para... Ok. Yo tengo 10 electrones y esto lo vamos a ver como energía. De hecho, aquí nos lo marcan con esta flechita. Ajá. Es energía que va aumentando de abajo hacia arriba. Ajá. Entonces, digamos que este es el nivel más bajo de energía y en la parte superior voy a tener los orbitales de más alta energía. Los electrones, obviamente, siempre vamos a ir llenando del de más baja energía y vamos a ir subiendo conforme vayamos llenando estos espacios de baja energía. Acuérdate que en un mismo nivel de energía yo no puedo poner a los electrones apareados desde el principio, sino que primero los tengo que colocar desapareados y hasta que ya no haya espacio, empiezo a colocarlos apareados, ¿no? Entonces, sería 1, 2, ¿no? Porque yo no puedo poner acá desapareado porque ya es aumentar en energía. Entonces, en el nivel de energía más básico, lo lleno primero y hasta que no está lleno, subo al siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué puse 1 y 1? Porque están en el mismo nivel de energía. Entonces voy a distribuir primero de forma desapareada y hasta que ya no tenga más espacios libres, empiezo a parear, que fue lo que pasó con la siguiente especie química, que ya tenía 11 electrones, entonces ya no tengo más espacio, entonces empiezo a parear. Ajá. Pero para 10, quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias, maestra, ya quedó más claro. Perfecto. Maestra, Ahora, disculpe, tengo una duda. fíjense, sí, Es referente a por qué no, entonces, ¿por qué no vamos a llenar
los cuadritos azules claro, el azul cielo. Ah, Que no se llenan. estos azul claro es lo que correspondería al átomo solito. En este caso, por ejemplo, sería del boro y de este lado sería el carbono. Ajá. Entonces, tú acuérdate, la configuración electrónica del boro, que es número atómico 5, sería 1s2, 2s, del puro átomo, S2, 2p1, ¿verdad? Así era. Entonces, fíjate, tendría, si yo acomodo, déjame cambio de color para no confundir con lo que ya está escrito acá al centro. Entonces, en el 1s2 tengo 2 electrones, entonces aquí están mis 2 electrones. En el 2s2 tengo 2 electrones, 1, 2 electrones. En el 2p1, pues nada más tengo un electrón y es este. Ahora, estos electrones con los que está contribuyendo el boro se van a mezclar con los del carbono. El carbono es 6. Ajá. Entonces su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p. En este caso, nada más superíndice 2, ¿no? Pero fíjate que como tiene una carga 1 más, entonces alguno de los dos tuvo que haber perdido un electrón. No sabemos cuál. Yo voy a decir que el carbono. Por eso nada más le pongo un electroncito aquí. Ajá. Entonces, en el S tiene 1 y 2. Aquí está el S. En el P, en el 2S, aquí está el 2S, tiene 2, 1 y 2. Y en el P, aquí está el P, tiene solamente un electrón. Ahora, esto, azul clarito, lo que nos ilustra son los electrones de los átomos por individual, separados, solitos, cómo era su configuración electrónica. Pero ahorita nosotros lo que estamos haciendo es construir la orbital molecular que arman entre la interacción de los electrones de los dos núcleos, ajá, o de los dos átomos en este caso. Ajá, entonces, estos dos con estos dos se van a mezclar haciendo esta nueva configuración electrónica. Estos dos con estos dos se van a mezclar para darnos esta nueva distribución. Este con este se van a mezclar para darnos esta nueva configuración. ¿Quedó claro? Entonces, no es necesario que llenen la parte clara. Ajá, porque esto es la configuración electrónica del átomo que está interactuando con el otro. Entonces, en realidad a nosotros lo que nos interesa es la parte medular, que es cómo se van a organizar ahora que ya están unidos. Entonces, eso lo podemos hacer a partir del número total de electrones. Pero si ustedes quieren hacerlo usando las configuraciones electrónicas laterales, adelante, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿me iban a decir algo? ¿No? No, todo bien, maestra. Ok, fíjense, el orden de enlace es muy claro. A mayor valor del orden de enlace, mayor estabilidad. Ajá. Entonces, ¿quién es el más estable de las 4 especies químicas que yo tengo aquí? El cianuro. El ciano, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que como tiene un valor de 2 en el orden de enlace, es el que le toca ser más estable. Digamos que lo vamos a encontrar con cierta regularidad en la naturaleza de esta forma porque es estable, es un valor positivo, alto, pensando en que lo más que podemos obtener es 3. Ajá. Entonces, este sería el más estable. Y luego, ¿quién le seguiría en estabilidad? Sería el de boro carbón. Ahí es donde ya viene nuestra duda, ¿no? ¿Quién es más estable? ¿El boro carbono o el carbono diatómico iónico? ¿No? El boro carbono. Pero si los dos tienen orden de enlace 1.5. Sería porque el boro carbono no se ha vuelto un iónico. No necesariamente. Lo que nos va a decir quién es más estable es aquellos que tengan los núcleos más pequeños, o sea, el número atómico, la suma de los números atómicos más pequeña. Entonces, si ustedes ven, en este caso sí concuerda con lo que me dices de quién perdió en electrones, ¿no? Entonces, quien tenga la suma de los números atómicos más pequeño, ese va a ser el más estable. Ajá, es una regla no escrita, ¿sale? Pero que se entiende así. Igual, si ustedes ponen que son igualmente estables, también sería de alguna forma correcta. Pero se estila decir que aquellos que tienen los núcleos más pequeños son los que son más estables. Ajá.
Entonces, diríamos que el más estable es CN1+, le sigue en estabilidad BC, después sería el carbono diatómico 1+, porque tenía 1.5, y el menos estable sería el BC con carga 1+. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Ok, perfecto. Maestra, Sí. no escucho muy bien. El que va a ser más estable va a ser el que tenga la suma de protones y neutrones más pequeña, ¿verdad? O la Más de más pequeña. grande. No, más pequeña, más pequeña. Ok, gracias. Sí. Entonces, lo voy a escribir aquí. Estabilidad, orden de estabilidad. Entonces, el más estable es CN1+. El 1 no se ve, me quedó encima. Uno más. Y le sigue en estabilidad, habíamos dicho que BC, luego carbono 2, 1 más. Y finalmente. Ah, no es cierto. BC. ¿Están de acuerdo? Digamos que esta es la respuesta que nos están solicitando. ¿Ok? ¿Dudas con esto, chicos? Profesora, Sí. para la configuración siempre se va a llenar primero el orbital que no es de antienlace, ¿verdad? El de abajo. Aquí, No, el de abajo, o sea, ay, no recuerdo cómo se llamaba. sigma, El sigma, exacto, el de sigma es normal. el de enlace primero. Y luego ya subes al de antienlace. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Siempre empiezas por el de más baja energía y de aquí empiezas a construir hacia arriba. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Perfecto, chicos. Entonces, y chicas, perdón. Sí. Entonces, bueno, si no hay dudas, creo que esto de teoría del orbital molecular y orden de enlace quedaría ya listo con este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, bueno, vamos a, como les había mencionado la clase pasada, ahora, una vez que ya entendimos cómo construir las moléculas y cómo saber, aquí es importante a lo mejor hacer una puntualización, que es normalmente cuando nos referimos a una molécula, estamos haciendo referencia a un compuesto covalente. Cuando es un compuesto iónico, normalmente decimos especie química. Es un poquito también de notación o nomenclatura, pero en este caso, no pierdan de vista, por favor, que estamos viendo enlaces covalentes. No hemos dejado de ver enlaces covalentes. Estamos dentro del tema de enlaces covalentes. Entonces, una de las cosas que habíamos visto dentro de los enlaces covalentes que podíamos encontrar es que podían ser polares o no polares. Ahorita no nos interesa, con lo que acabamos de ver de la teoría del orbital molecular, no nos interesaba si nos van a dar una especie química con cierta polaridad o sin polaridad. Pero eso vamos a ver que es importante, sobre todo para entender algunas propiedades que manifiestan este tipo de compuestos. Entonces, la polaridad la vamos a determinar a través de la geometría molecular. Y la geometría molecular, para poder determinar la geometría molecular necesitamos las estructuras de Lewis o Lewis. Con estas estructuras nosotros podemos dibujar la disposición espacial de cada uno de los átomos según cómo se distribuyan en el espacio. Entonces, y vamos a ver que pues, las moléculas no son bidimensionales, sino son tridimensionales. Pueden tener dispuestos a sus diferentes componentes en cualquier punto del espacio, ¿no?
¿A qué van a responder estas distribuciones? Bueno, a las repulsiones que se crean entre los mismos electrones que existen en la molécula. Y esto es una teoría que se llama de repulsión, precisamente la teoría de pares de electrónicos de repulsión. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por recordar un poquito las estructuras de Lewis. ¿Qué se acuerdan de las estructuras de Lewis o Lewis? Que seguramente la mayoría de ustedes algún recuerdo tienen de ellas. ¿Nadie se acuerda? Sí, Son como, se ponía el símbolo del, ¿cómo se llama? Del átomo, y alrededor pues nada más Ajá, del había compuesto químico. puntitos que representan a los electrones. A los electrones, exacto. Entonces, la estructura de Lewis o Lewis, según lo recuerden, me imagino que desde la secundaria lo tuvieron que ver. Lo vamos a usar aquí nosotros, finalmente, para determinar la geometría molecular. Y esto nos va a ayudar a determinar la polaridad del enlace covalente. Entonces es importante hacer esta puntualización porque si no, entonces nos perdemos un poco y ya no sabemos ni por qué, pero lo estamos haciendo, ¿no? Entonces hay un porqué. Resulta que tenemos enlaces covalentes, polares y no polares. Ok, de acuerdo. ¿Cómo distingo cuándo es polar o cómo puedo hacer una predicción de que va a ser polar o no polar? Bueno, para esto necesitamos saber su distribución en el espacio, eso lo vamos a ver con la geometría molecular, pero para poder determinar la geometría molecular yo necesito conocer la estructura de Lewis. Y como me comentaban ahorita, bueno, la estructura la usábamos para hacer con los símbolos químicos de los elementos y los electrones la distribución que va a haber en una molécula. Entonces, fíjense, la estructura de Lewis la vamos a ocupar para qué tipo de compuestos, muchachos. Muchachas. covalentes. Covalentes. Entonces, si yo les pongo un compuesto iónico, sería un poco extraño pedirles la estructura de Lewis de un compuesto iónico, que tiene enlaces iónicos. Ajá. Entonces, aunque hay libros que sí lo manejan así, o sea, por ejemplo, el cloruro de sodio, y les ponen la estructura de Lewis. No hay mucha razón para eso, ¿no? Si yo lo que quiero saber es la polaridad del enlace covalente, pues ¿para qué les pongo un compuesto iónico, no? Entonces, ahí eso debe de quedar como un poco claro. Ahora, dentro de los compuestos covalentes tenemos iones compuestos. Y en estos iones compuestos, internamente, ellos sí se están organizando por enlaces covalentes. Esto es, si hay traslape de orbitales, si hay compartición de electrones. En ese caso, cuando yo tenga un ion compuesto, sí se justifica el hecho de construir una estructura de Lewis. De otra manera, no. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Ajá. Entonces, a ver, chicos, esto es algo que ustedes ya revisaron en cursos anteriores. Ajá. ¿Me pueden decir cuál es la estructura de Lewis de este compuesto? Del ácido nítrico. Si no me equivoco, el del hidrógeno está compartiendo pues el único electrón con el del nitrógeno, con uno del nitrógeno. Ajá. Y el nitrógeno está compartiendo con el oxígeno, con los 3 oxígenos. Bueno, los 3 oxígenos, cada oxígeno va a compartir uno con el nitrógeno. Ajá. Creo que así va. Ajá. Porque el nitrógeno pues, ya nada más necesitaría otros 3. Compartir 3. ¿Cómo supiste que nada más necesita 3, Monse? Bueno, aparte de que son 3 oxígenos, pues como ya compartí uno con el hidrógeno, pues me faltan otros 3. Y además, es que no me acuerdo el número atómico, pero yo me baso en eso. Con los números atómicos. Ok, perfecto. Esa es una base, ¿no? Es por donde a lo mejor tenemos que empezar. Pero fíjense, chicos, lo que vamos a... Muchas gracias, Monse. Lo que vamos a hacer es primero, ¿en qué se basa la estructura de Lewis? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo de las estructuras de Lewis?
¿Qué nos decían? Tienes que contar para que cuántos electrones tiene que haber de cada uno. Si no mal de recuerdo, ellos. eran 8, ¿no? Para que llegara a 8, el 8. octeto. Al Exacto. octeto. Entonces, traíamos aquí tatuado el octeto, ¿no? No sabemos ni para qué, pero el octeto. Teníamos que cumplir con el octeto. Entonces, ¿por qué el octeto? Acuérdense de los gases nobles. ¿Cuántos electrones tiene? Voy a cambiar de diapositiva, chicos. Voy a buscar la tabla periódica. Pues fíjense. Los gases nobles, por ejemplo, aquí tenemos el neón. Ajá. El neón, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuántos electrones tiene al final S2 y P6? Son 8 electrones. Entonces, lo que estamos buscando es que todos los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica, digo, en nuestra molécula, cumplan con 8 electrones. ¿Por qué 8 electrones? Porque 8 electrones es lo que tienen en su último nivel energético los gases nobles. Y acuérdense que los gases nobles son como los wannabe de la tabla periódica. Todos los elementos de la tabla periódica quieren tener configuración electrónica de gas noble. ¿Para qué? Pues para ser más estables. ¿Sale? ¿Voy bien hasta ahí? Sí, maestra. Perfecto. Ahora, fíjense, yo aquí veo el nombre de la familia. Ajá. La familia es, digamos, la columna completa. Ajá. Esta es la familia del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno. Y hasta arriba me lo indican con un 3A, es la familia del boro, con un 4A es la del carbono, con un 5A la del nitrógeno y así sucesivamente. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo la familia? La familia nos está diciendo el número de electrones que tengo en el último nivel energético. Entonces, la familia del boro, todos los elementos que se encuentran en la columna del boro, tienen 3 electrones de valencia. O sea, 3 electrones en el último nivel energético. Las del carbono tienen 4 electrones. Ajá, 4 electrones. Las del nitrógeno, la familia del nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. La del oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Las del flúor tienen 7 electrones de valencia. Y las de los gases nobles tienen 8 electrones de valencia. Ajá, entonces estos 8 electrones de valencia son los que quieren cumplir todos. Y estos electrones de valencia son los más expuestos. ¿Se acuerdan? Cuando revisábamos, siempre nos interesaba mucho los últimos electrones. ¿Dónde estaban? Precisamente porque esos electrones son los que van a interactuar a la hora de hacer un enlace químico. Y ahorita que vamos a construir estructuras de Lewis, estos electrones de valencia son los que tenemos que organizar para poder construir estas uniones y formar los octetos que nos acordamos. ¿Voy bien? ¿Va claro? Sí, maestra. Ok, bueno. En el caso del ácido nítrico, fíjense, nosotros tenemos 3 especies o 3 elementos diferentes. Un hidrógeno, un nitrógeno y un oxígeno. Entonces, para cada uno de ellos tenemos que cumplir el hecho de que tengan su último nivel energético completo. Para el nitrógeno y el oxígeno, creo que queda claro que ellos quieren tener configuración electrónica para el oxígeno y el nitrógeno, que son estos dos que tengo aquí, quieren tener configuración electrónica del neón. Por lo tanto, quieren cumplir su octeto. Ajá. Pero fíjense, para el hidrógeno está, voy a mover tantito la hoja. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Entonces, este hidrógeno, ¿a quién se quiere parecer en configuración electrónica? ¿Quién es su gas noble que le correspondería? Flow. Al helio. El helio. ¿Y el helio cuántos electrones tiene de valencia? 2. 2. 2. Él no alcanza el octeto. Él con el par electrónico, ¿por qué? Porque su configuración electrónica es 1s2. Entonces, con un par electrónico alcanza la estabilidad. Entonces, el hidrógeno quiere alcanzar esa misma estabilidad del helio. Entonces, el hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que solamente quiere un par electrónico. No quiere 8 electrones. Entonces, debemos de tomar esas consideraciones para cuando estamos construyendo nuestras estructuras de Lewis. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ahora, necesitamos, acuérdense que todos estos son modelos, las estructuras de Lewis son modelos y va a tener excepciones. Ajá. Vamos a tratar de hacer moléculas ahorita en un inicio que cuadren muy bien con las reglas para que no haya confusiones. Ajá. Pero las va a ver porque es un modelo que el hombre creó para interpretar la naturaleza, no al revés, ¿sale? Entonces, como es un modelo, puede tener excepciones. Bueno,
Ahora, acuérdense que siempre en una estructura de Lewis debe de haber un átomo central. ¿Quién va a ser mi átomo central? ¿El nitrógeno? Nitrógeno. En este caso el nitrógeno, pero ¿en qué condiciones cumple el nitrógeno? Si ustedes ven la electronegatividad entre el nitrógeno y el oxígeno, el oxígeno tiene 344 y el nitrógeno tiene 304. Es menor la del nitrógeno. Queremos que al centro de mi molécula haya alguien o esté un átomo que sea muy compartido con sus electrones. Un átomo que tiene altas electronegatividades es un átomo que atrae fuertemente a los electrones que están compartiendo. Eso no lo queremos de un átomo central. De un átomo central queremos a alguien que sea un poco despegado de sus electrones, que los libere, que no los tenga tan pegaditos a él. Entonces, vamos a buscar como átomo central electronegatividades, aquellos átomos que tienen electronegatividades bajas. Entonces, esa es una regla. Otra es que es aquel que se va a encontrar en menor número de veces dentro de la molécula. Este tiene un subíndice 1 y este también tiene 1, entonces este sería. Ahora, el hidrógeno podría ser átomo central, pues tal vez cumpliría, oiga, maestra, pues nada más hay uno, su electronegatividad es mucho más baja que la del nitrógeno, pero tiene un inconveniente el hidrógeno, que solamente tiene un electrón para compartir. Entonces, aunque sea muy compartido, no tiene mucho que compartir. Entonces, no nos conviene tampoco tener de átomo central un átomo que tenga muy poquitos electrones, ¿sale? Como es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno nunca va a ser átomo central. Ok. Ahora, otra cosa. Si hay hidrógeno y oxígeno en la misma molécula, ¿qué va a pasar? El hidrógeno va a estar unido preferentemente al oxígeno, aunque el oxígeno no sea átomo central. Se va a hacer como un enlace lateral. El hidrógeno estará unido al oxígeno, aunque este no sea átomo central. Ok. ¿Qué otra precisión? Ok. Los electrones que vamos a tener disponibles para repartir solamente son los electrones de valencia. Los electrones que están más hacia el core, hacia el centro, esos difícilmente van a salir para estarse compartiendo con otros átomos. Entonces, por eso nos interesa saber los electrones de valencia. Y ahora, esto, finalmente lo que queremos cuadrar es que todos cumplan con su octeto, ¿no? O en el caso del hidrógeno, con su par electrónico. Entonces, finalmente, con matemáticas, nosotros podemos llegar a un análisis de tal forma que podamos determinar cuántos enlaces necesitamos crear, cuántos electrones libres vamos a tener. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues cuánto tengo, cuánto quiero crear, y de ahí sacar cuántos tengo que compartir. Entonces vamos a poner paso 1. Pasos para construir la configuración electrónica. Le voy a poner, digo, la estructura de Lewis. Déjenme le pongo aquí. Ok. Y van a ver que en 5 pasos, en 4, 5, 4, 4, 5, ustedes ya tendrán una configuración electrónica confiable. Esto es sobre todo para aquellos que no se acuerdan muy bien. Entonces, paso 1. Primero vamos a contar el número total de electrones disponibles. Entonces, número total de electrones de valencia. Para el caso de este ácido que yo tengo aquí, ¿cuántos serían? Fíjense. Voy a poner hidrógeno, voy a poner nitrógeno y oxígeno. Que son los 3 diferentes elementos que yo tengo en mi molécula. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tenemos? Para el hidrógeno, ¿qué familia es? La 1. 1. Entonces, electrones de valencia, 1. ¿Cuántas veces lo tengo en la molécula? Una vez. Lo multiplico por 1.
El nitrógeno, ¿qué familia es? 5. 5 electrones de valencia. ¿Por cuántas veces lo tengo en la molécula? 1. El oxígeno, ¿qué familia es? 6. 6. Y lo tengo 3 3 veces. veces. Entonces, sumo, digo, multiplico y sumo, entonces sería 1, 6, 18. 25 electrones. ¿Están de acuerdo que son 25? ¿O hice algún mal En el cálculo? Claro, porque hizo 6. Sí, 24, no, ¿no? aquí son 5. sí, ya vi. La maestra ya no sabe sumar ni multiplicar. Es verdad. Ok. Me equivoqué porque en vez de multiplicarlo lo sumé. Ok. Entonces son 5 y son 24 electrones. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahí, ese es el número total de electrones que yo tengo disponible. No puedo usar más de esos electrones ni menos. ¿Sale? Ok. Ahora, el paso 2. ¿Cuánto requiero? Entonces, para saber cuánto requiero, necesito contar el número de electrones necesarios para la estabilidad. Ujú. Entonces, otra vez vamos a sacar nuestro color. Aquí. Entonces, número de electrones necesarios para la estabilidad. Otra vez, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Ajá. Entonces, el hidrógeno. ¿Cuántos requiere el hidrógeno para ser estable? 1. 2. O sea, él quiere el par. Tiene 1, partimos del hecho de que tiene 1, pues sí, nada más necesita 1. Pero vamos a decir, en total, ¿cuántos quiere él para ser estables? 2 electrones, ¿no? El nitrógeno, ¿cuántos requiere para ser estable? 3. 8. Vamos a decir aquí el número total que necesita para ser estable, independientemente de cuántos tiene inicialmente. Nitrógeno, oxígeno, ambos quieren 8 electrones para ser estables. El hidrógeno solamente quiere el par electrónico. Hay un solo hidrógeno, un solo nitrógeno y 3 oxígenos. Ajá. Entonces es 2, 8 y 24. Entonces en total yo requiero 34 electrones. ¿Están de acuerdo? ¿Ahora sí lo hice bien? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. profesor. Es que no entendí muy bien lo del hidrógeno. ¿Por qué necesita 2? Por lo que les expliqué hace ratito fíjate, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno. ¿Qué configuración electrónica quieren tener? La del neón. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el neón? 8. 8. Por eso quiere cumplir el octeto. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno está aquí. ¿Quién es su gas noble al que quiere alcanzar? O la configuración electrónica. El helio. Ajá, entonces El como helio. ¿Cuántos electrones tiene el helio? 2. 2. Entonces, el Ok. hidrógeno solamente quiere par electrónico para tener configuración de A1S2, ¿no? Completa. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Ahora déjenme buscar la pizarrita. Aquí está. Ok. Entonces, fíjense, estos son los electrones que yo tengo, los disponibles, según los elementos que tengo en mi molécula. Pero estos son los que yo requiero, 34. Aquí hay una deficiencia de electrones. Me faltan, ¿cuántos? 10 electrones. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poner estos 10 electrones y que todos alcancen su estabilidad? Pues compartiéndolos. Entonces, a partir de estas dos sumas que hice, voy a sacar el paso 3. Lo voy a poner aquí, chicos, porque quiero aprovechar el espacio. El paso 3 va a ser electrones a compartir. ¿Cuántos van a ser los electrones a compartir? Pues va a ser lo que tengo en el paso 2 menos lo que tengo en el paso 1. Ajá. 34 menos 24. Eso ya lo tienen ustedes, pero lo pongo para que quede claro aquí. 34 electrones menos 24 electrones. Entonces esto nos da 10 electrones a compartir para que se cumpla que todos tengan sus electrones que les da la estabilidad. Ahora, cuando nosotros compartimos electrones, no nada más es una compartición como tal, nosotros lo identificamos como enlaces. Entonces vamos a sacar el número de enlaces.
¿Cómo voy a sacar el número de enlaces? Ah, pues yo sé que en química decimos que siempre un enlace químico va a estar constituido por 2 electrones. Entonces va a ser el número de electrones compartidos entre 2, porque cada enlace está constituido por un par electrónico. Entonces van a ser 5 enlaces. Y finalmente, y este paso a veces ayuda para sacar de dudas en la construcción de la configuración electrónica, a veces se da de forma como muy natural, pero de todas maneras se los comparto. Fíjense, yo tengo 24 electrones disponibles, que es el número de electrones de valencia totales. 10 los voy a compartir, 10 se van a encontrar en forma de enlace. El resto de electrones que tengo sin compartir, pues van a ser electrones libres en la molécula. Entonces van a ser los electrones disponibles o los electrones de valencia. Lo estoy haciendo con... Creo que me comí una S, ¿verdad? Libres. Aquí. Entonces van a ser los electrones disponibles menos los que voy a usar para hacer los enlaces. Esto me va a dar el número de electrones que debo de pintar como libres en la estructura de Lewis. ¿Dudas de cómo sacamos cada uno de estos valores? Yo en el 2, en el número de electrones necesarios, no entiendo de dónde sale, bueno, del hidrógeno ya entendí del 2, pero del nitrógeno y el oxígeno, el 8, ¿cómo salió? A ver, chicos. Es la tercera vez que lo explico, ¿eh? Ahí va. Nitrógeno y oxígeno están aquí, ¿sale? ¿Qué gas noble, qué configuración de qué gas noble quieren alcanzar? La del neón. ¿Y el neón cuántos electrones de valencia tiene? 8, porque es familia 8, ¿sale? Ay, es cierto, perdón. Tanto el nitrógeno como el oxígeno quieren tener 8 electrones en su último nivel energético para tener configuración electrónica de gas noble, ¿sale? ¿Sí? Sí, perdón, se me olvidó. Muy bien. Bueno, más vale. Ok. Ahora, ya lo único que nos falta es pintar nuestra estructura de Lewis. Entonces, según las reglitas que les di y según los pasos que estamos viendo aquí, si siempre hacen sus 5 pasos, ya con el tiempo se pueden saltar algunos pasos, pero de primera instancia, y sobre todo si no recuerdan muy bien cómo construir las configuraciones de las estructuras de Lewis, sí les recomiendo que sigan los pasos. Y siguiendo los pasos es muy fácil construir las estructuras de Lewis. Entonces, fíjense, ¿a quién voy a elegir de átomo central? Bueno, pues ya habíamos quedado de acuerdo que iba a ser aquel que se encuentra en menor cantidad en la molécula y que tenga electronegatividad relativamente baja con respecto a los otros. El hidrógeno nunca va a ser átomo central, por lo tanto, dibujo aquí a mi nitrógeno. Ahí está mi nitrógeno, como átomo central. Luego, fíjense. El nitrógeno, yo le debo de respetar el hecho de que tiene 5 electrones de valencia. Yo no le puedo dibujar más electrones de los que él tiene por naturaleza, ¿sale? Entonces, no empiecen a dibujarle los 8 puntitos de electrones porque no es así. El nitrógeno solamente tiene 5 electrones de valencia. Los voy a poner así. Ahí están los 5. ¿Por qué así, maestra? Pues porque así se me ocurrió ahorita. Luego, la otra es que si hay hidrógeno, fíjense, si hay hidrógeno en la molécula, preferentemente se va a unir a los oxígenos, no al átomo central, en caso de que el oxígeno no sea el átomo central. Entonces, el hidrógeno no va a estar unido necesariamente al átomo central si es que existe oxígeno en nuestra molécula. Entonces, vamos a dibujar al hidrógeno. Perdón, primero al oxígeno, perdón. Voy a usar el rojo para el oxígeno. El oxígeno son 3 oxígenos y el hidrógeno va a estar pegado a uno de estos oxígenos. Ok. Entonces, ¿cómo voy a acomodar a los oxígenos? Pues de preferencia de forma equilibrada. Siempre vamos a aquellos que están, aquellos átomos que están de forma repetida, vamos a dibujarlo
de forma equilibrada, distribuida alrededor de nuestra molécula. Y finalmente les había dicho que el hidrógeno, sí hay oxígeno en nuestra molécula, preferentemente se va a unir a uno de ellos. ¿Por qué eligió ese, maestra? Pues la verdad que no hay preferencia, podría ser a cualquiera de los tres que están aquí. El hidrógeno, habíamos visto que tiene un electrón de valencia. Ajá. Entonces, ahí está su electrón de valencia. Y el oxígeno, habíamos visto que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, yo no le puedo poner más electrones de valencia, más de los que tiene. Ajá. Entonces, voy a ponerle 1 aquí, 2 acá, 3, 4, 5 y 6. Ajá. A este oxígeno 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A este oxígeno 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a remarcar un poquito porque estos quedaron como muy tenues. Y ahí está. Yo ya dibujé a este momento todos los electrones de valencia. Esos los que tengo. No puedo ahorita empezar, bueno, para que tenga el octeto le voy a dibujar aquí otro electroncito. No puedo empezar a dibujar cosas que no tengo. Ajá. Entonces, con estos electrones que yo ya dibujé, son con los que voy a empezar a repartir para crear los enlaces. ¿Cuántos? Bueno, pues en el paso 4 determiné que tengo que formar en toda la molécula 5 enlaces. Por lo tanto, voy a buscar la manera que en mi molécula solamente existan 5 enlaces y 14 electrones libres. No importa si son para el átomo central o para los átomos que están alrededor del átomo central. Entonces, fíjense, el hidrógeno y el oxígeno, aquí ya hicieron su unión. El hidrógeno, pues nada más tiene un electrón, entonces solamente va a crear un enlace sencillo. Entonces, aquí yo ya tengo un enlace. Este oxígeno, con este electrón del nitrógeno, también va a crear otro enlace. ¿Y qué está pasando aquí? Fíjense, quiero usar un color, el verde. El hidrógeno en este momento, acaba de completar su par electrónico. Este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno tiene completo su octeto o sus 8 electrones. Ahora vamos a trabajar con el resto. Me habían dicho que 5 enlaces son los que debo de crear. Ya consumí 2, me quedan 3 enlaces. Si ustedes ven, aquí hay una deficiencia. Para el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y los oxígenos tampoco han cumplido con su octeto. ¿Qué pasa si este oxígeno presta un electrón? Aunque lo preste, va a tener 7 electrones a su alrededor. No cumple con su octeto. Entonces, hay que buscar la forma en que cumpla con el octeto. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si uno de estos electroncitos yo lo mando para acá abajo? Entonces, aquí voy a tener un par electrónico. Lo voy a bajar un poquito más para que se vea más claro. ¿Qué pasa si este nitrógeno presta un par electrónico? Ya se vuelve... El oxígeno completo. Eso fue. A ver, este ya no va a existir aquí, ¿están de acuerdo? Porque lo acabo de bajar, lo voy a borrar para no crear mucha confusión, porque si no la respuesta, yo me voy a confundir. Entonces, ya lo bajé, aquí está. Entonces, como bien me están diciendo ustedes, este oxígeno ya completó su octeto. ¿Por qué? Pues porque hay un enlace que se creó entre este nitrógeno y este oxígeno, con este par. Ok, y ya el único que nos falta es este oxígeno. Nuevamente, ¿qué pasa si este nitrógeno pasa para acá su electrón? Y lo presta para dar el enlace. Completa el octeto al otro oxígeno. Completa el octeto, pero se cumple con que tengan 8 todos. Faltaría el nitrógeno, ¿no? Exacto, faltaría el nitrógeno. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? El nitrógeno, pues, sí puede prestar electrones, sin embargo,
él tiene una necesidad más fuerte que es completar su octeto. Entonces tiene 2, 4, 6, le faltan 2 electrones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente este par electrónico lo voy a prestar también aquí. Ajá. Entonces, 1 y 2. Y voy a borrarle este de acá. Ajá. Y entonces aquí se hace un enlace doble. Uh-huh. Y ahora vamos a ver cuántos electrones tiene cada uno de ellos. 2, 4, 6, 8. Este oxígeno tiene su octeto. 2, 4, 6, 8. El nitrógeno también tiene su octeto. Y vamos a ver si cumplimos con los cálculos que habíamos hecho. En total yo tengo 24 electrones, de eso estoy segura porque fueron los que pinté, ¿no? Debería de tener 5 enlaces. 1, 2, 3, 4 y 5, porque este cuenta doble. Eso es un enlace doble. Tengo 5 enlaces y 24 electrones libres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones libres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 electrones libres. Cumplo con todo lo que había calculado, por lo tanto, yo diría que esta es una estructura de Lewis correcta. Normalmente la estructura de Lewis nosotros la dibujamos como hidrógeno, rayita, oxígeno, par, rayita, nitrógeno, rayita, oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, doble enlace, oxígeno, 1, 2, 3, 4. Y esta sería la estructura de Lewis del ácido nítrico. ¿Dudas? Mejor con este esquemita. ¿Cómo? Que mejor con el esquema de lado. Es ¿Con el este? último que, ajá, porque creo que es más sencillo entender que el otro. Lo que pasa es que aquí de repente se te puede perder de dónde vienen los electrones y con este queda como más claro de dónde están viniendo los electrones. Ahora fíjense, este par electrónico, ¿quién lo está dando? Solamente el nitrógeno. Ajá, entonces este par, este enlace, aunque sí es un enlace covalente, se le conoce como covalente dativo o coordinado. Uh-huh. Y se debe a que solamente uno de ellos, de los dos átomos involucrados, está dando este par y por lo tanto en algunas bibliografías lo pueden encontrar a este enlace como una flechita, lo cual nos indica de dónde procede ese par electrónico. Uh-huh. Todos los demás sí son electrones que están dando uno y uno cada átomo. ¿Sale? Maestra, Sí. ¿podría volver a repetir eso último que dijo, por favor? ¿Lo del coordinador? Sí. Ok. Tú vas a tener aquí en este caso, este enlace se está dando solamente por electrones del nitrógeno. Ajá. Entonces, aunque sí se le conoce como un enlace covalente, se le pone el apellido de enlace covalente coordinado. Ajá. ¿Por qué? Porque solamente uno de ellos, de los átomos involucrados en el enlace, está prestando el par electrónico. Pero sí hay un traslape de orbitales y sí se siguen compartiendo porque le pertenece al nitrógeno y también lo está prestando al oxígeno. Y entonces en algunas bibliografías suelen poner este tipo de enlaces coordinados o dativos con una flechita, lo que nos indica que ese par electrónico lo está prestando a alguno de los dos átomos involucrados. Gracias, maestro. ¿Sí? Ok. ¿Dudas de cómo hacer configuración? Yo con configuraciones de estructuras de Lewis. Profesora, ¿y el doble enlace se hubiera, podría haber puesto en el oxígeno de abajo? Sí. ¿No? Sí, y entonces el dativo quedaría en el oxígeno que está lateral. Okay. No con el oxígeno que se está dando acá con el hidrógeno, porque entonces ya no cumples con los octetos. Uh-huh. ¿No? Pero es indistinto a cuál oxígeno le pones el doble y a cuál el dativo o coordinado. Sí, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, si ustedes hacen los cálculos y los pasos, es relativamente sencillo construir las estructuras. ¿Qué es lo que necesitamos ver de la estructura? Finalmente, lo que nosotros queremos es la geometría molecular. Entonces, para poder construir estas geometrías moleculares, lo que necesitamos es saber cuántos electrones hay alrededor de mi átomo central y en qué forma se encuentran, si están enlazados o son electrones libres.
Entonces, para eso es que necesito construir primero mi estructura de Luis. Ajá. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, para la clase que entra, muchachos, necesito que construyan las estructuras de Luis de HCN. Son varias, ¿eh? Pero las necesito que las traigan ya hechas. H3PO4. Como una tarea. Es como una tarea. Pero es moral. No es para entregar. Pero las necesito que ya las tengan para que me digan si tienen dudas. Si ustedes me dicen que no, que todo está súper bien, que les salieron todas excelentemente bien, entonces pues yo les creo y me sigo con geometría molecular. Ajá. Y aquí no hay de otra más que arrastrando un poquito el lápiz para saber si entendimos o no entendimos lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Maestra, ese de entre paréntesis, ¿qué es? Este es un John, pero entre ellos, este es SB. ¿SB? Sí. Ok, gracias. Déjame lo escribo bien. Lo mejor que pueda. Creo que quedó igual. SB, SO3, NH3. ¿Sale? Entonces, yo empiezo la clase preguntando si tuvieron, o empezaré, si todo sigue como hasta hoy, empezaré la clase preguntando si tuvieron complicaciones con las estructuras que se quedaron de tarea. Si ustedes me dicen que no, que todo salió muy bien, bueno, entonces el paso a seguir será empezar a ver geometrías moleculares. ¿Vale? Sí, son varias, pero solamente así podremos saber si ya tenemos dominado el tema. Creo que son todas. Déjenme revisar. También SO3, pero sin ion, ¿sale? Neutro. Porque aquí está como ion, pero aquí lo quiero que lo hagan sin estado iónico o sin estar como iónico. Pero entonces, ¿eso qué significa, maestra? Adelante, Daniela. Gracias. Ahí dice H3PO4. Sí, H3PO4. ¿Cuál? ¿Qué significa qué? Que están encerrados entre paréntesis y 3 menos, o 2 menos, como usted. Bueno, aquí está, o sea, ya que se formó la molécula, por alguna razón ganó 2 electrones y se convirtió en un ion compuesto. Entonces, al final tendríamos que agregarle 2 electrones. Exacto. A los electrones de valencia le tienen que sumar 2 electrones en este caso. Ajá, porque es un exceso de electrones que tiene. Entonces, aquí ¿puedo mover tantito la pizarra? Están copiados, ¿verdad? Me espero tantito. Dame un segundito en lo que terminen de copiar. Sí, está bien. ¿Puedo cambiar la pizarra, chicos? Ahorita la regreso, no me tardo. Fíjate, en el primer paso tú estás contando el número de electrones disponibles. Ajá. En el caso que tenga una carga asociada, le tienes que sumar o restar electrones a los electrones que tienes disponibles. Esto es a los de valencia. Entonces, en este caso, las 2 especies que les estoy poniendo como iónicas tienen un exceso de 3 y 2 electrones. Entonces, los tienes que sumar a los electrones de valencia. ¿Sí? Sí. Sí, entonces eso se agregaría a su vez hasta ya cuando estemos dibujando la estructura, ¿no? Sí, ya esos sí los dibujas ya como en donde te hagan falta se los pones, sabiendo que tienes 3 electrones disponibles o 2 electrones disponibles. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿sí? Si el signo menos estuviera menos, esto significa que perdió 2 electrones.
No, si es menos, ganó 2 electrones. Si es positivo, perdió 2 electrones. Ah, ok, de acuerdo, ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del SB, que es el antimonio, y es su número de valencia 5, se le van a sumar 3. Exacto. Ah, ok. Ah, pero puede ser que, normalmente se le suman al átomo central, pero puede ser que se lo sumemos a alguno de los electrones laterales. Normalmente es al átomo central. Ujú. Ahora, fíjense, aquí en ¿qué les dije? ¿Para cuándo vamos a usar las estructuras de Lewis? Voy a volver a cambiar de pizarrita. ¿Para qué tipo de compuestos? Covalentes. ¿Y los covalentes, por qué tipo de átomos están constituidos? Por metales y no metales. Digo, metales y no metal y no metal. Exacto, por no metales, ¿no? ¿Y el calcio qué es? ¿Un metal o un no metal? Es un metal. Es un metal. ¿Y el potasio? terreno. Ese es un no metal. ¿El potasio es un metal? El potasio es un metal también. Exacto. Entonces, maestra, ¿se está contradiciendo o qué? ¿Qué pasa? ¿No? Me podrían decir ustedes. Aquí creo que hay un error, lo acabo de ver, perdón, muchachos. Nada más corríjanle aquí. Es subíndice 2, no 3. Profesora, ¿ahí es potasio, azufre y oxígeno? Ajá. Es el ion sulfato con 2 potasios. Ahora, ¿qué pasa aquí con estos que les estoy poniendo un metal? Ajá. ¿Se puede o no se puede, maestra? Usted nos acaba de decir que no, ¿no? Entonces, fíjense, el calcio, déjenme abro mi tabla periódica. Aquí está el calcio, es familia 2. Entonces, el calcio, al ser un metal, normalmente la reactividad la vamos a ver más fuerte con los metales alcalinos, que es la familia 1, y la familia 2, que son los alcalinotérreos. Entonces, el calcio tiende a perder electrones, tanto el calcio como todos los metales que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, si los vemos en estado iónico, normalmente los vamos a ver como iones positivos. En el caso del calcio, ¿cuántos electrones va a perder? Pues 2, para llegar a el gas noble que está atrás de él. ¿Quién es el gas noble que está atrás de él? Argón. Pues va a ser el argón, exactamente. Entonces, el calcio, para adquirir configuración electrónica del argón, que es número atómico 18, tiene que perder 2 electrones porque está en número atómico 20. Entonces, normalmente el calcio trabaja con carga 2 más. Ajá. Y entonces, la otra parte del ion, porque es un compuesto iónico, lo que les estoy poniendo aquí, ¿con qué va a trabajar para hacer una especie neutra? Con 2 menos. ¿Sí están de acuerdo? Con estos 2 menos va a compensar estos 2 más, y entonces yo, a la hora de que lo escribo como una fórmula química, ya no les pongo cargas porque se están neutralizando estas cargas. ¿Sí queda claro? Chicos. Sí, maestra, sí. Ok, entonces, ¿cómo le voy a hacer para dibujar la estructura de Lewis? Van a poner calcio, 2 más, y entre corchete me van a poner la estructura de Lewis de lo que tiene enlaces covalentes. Ajá. Y acá arribita me van a poner su carga de esta parte del ion compuesto que tiene interacciones covalentes entre ellos. ¿Me expliqué? Por ejemplo, carbono, azufre, azufre, azufre. Yo no sé, les voy a poner aquí triple enlace. Esto está mal, chicos, no lo vayan a... Yo no sé cuántos enlaces ustedes me van a decir cuántos enlaces tienen que poner para cada uno. Ajá. Entonces, aquí adentro van a considerar un ion con carga 2 menos versus un ion compuesto, que son interacciones entre no metales, por lo tanto aquí son interacciones de covalentes, ¿sale? Entonces, normalmente lo que hacemos es poner entre corchete el ion compuesto y su carga neta arriba del corchete. Igual acá, ajá, me van a poner, bueno, es que usted tiene aquí potasio. El potasio, fíjense, el potasio está en familia 1. 1. Entonces, ¿cuántos electrones va a perder para tener configuración electrónica del argón? 1. Un electrón. Entonces, normalmente el potasio es 1 más. Ajá, entonces lo que voy a tener en este compuesto es 2 potasios, y por eso lo pongo como subíndice 2. Ajá. Entonces, 2 potasios que interactúan con el SO4
2 menos. Entonces se neutralizan las cargas y me dan este compuesto neutro, que es el sulfato de potasio. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, el del que quiero la estructura de Lewis o de Luis es del SO4 2-. Es como si se los hubiera puesto aquí, SO4 2-. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, Maestra, entonces, cuando tienen iones compuestos con interacciones covalentes, sí se pueden sacar estructuras de Lewis. Y lo que se hace es sacar al metal en estado iónico y solamente se trabaja con la parte que tiene interacciones covalentes. Entonces, ¿De acuerdo? Monterrey, adelante. Gracias. Entonces, por ejemplo, ahí en esos dos casos, como se neutralizan esas cargas, Sí. la estructura de Lewis para, en el caso por ejemplo, de SO4, pues se pondría su estructura como si fuera, digamos, nada más ese compuesto, como si fuera la estructura normal sin quitar ni agregar electrones. No, sí, le tienes que agregar estos 2 electroncitos. O sea, dentro de la estructura le agrego esos 2 electrones, tengo que contemplarlos. Como electrones de valencia. Ok. Igual que lo harías acá con el óxido de antimonio o el SO3. Estos electrones son un exceso de electrones que los debes de contemplar dentro de la estructura de Lewis, porque eso es lo que hace precisamente que tenga esta carga, ese exceso o deficiencia de electrones. Pero, o sea, digamos, cuando ya tengo la suma de los electrones de valencia, ahí es cuando en el caso del 2 menos, ¿le sumo los 2 electrones o es? Exacto, Pues a en el cada uno. primer paso. Ah, ok, No, entonces es al resultado. aquí. Ah, Ajá, ok, a estos ya. 24 le sumaría esos 2 o esos 3, o le restaría en caso de que fuera positivo el ion. ¿Y es así para todos? O sea, le voy a agregar a todo. Sí, a el todo. Sí, porque los vas a distribuir junto con los demás. Sin embargo, normalmente se le ponen al átomo central porque pues es el que tiene que hacer más enlaces, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor lo uses para un enlace lateral. Pero en todos estos casos creo que siempre es el átomo central porque son diatómicos, entonces siempre van a ir al átomo central. Ah, no, aquí no son diatómicos. Ah, sí, diatómico. Bueno, de 2 átomos diferentes. Se lo suman al átomo central y ya de ahí hacen sus enlaces. ¿Listo? Ok, está bien. Sí, Bueno. ya. Ok, gracias, maestra. No, a usted.